Parte 7. La verdad es que ejercí mi pontificado durante muchas semanas, y cada vez con mayor seriedad. ¿En qué consistía mi pontificado? Vaya, yo era una especie de jefe de grupo, o de secretario de célula. De todas maneras, los otros, aunque aquellos no tenían fe, tomaron la costumbre de obedecerme. Douglas Klein, agonizante, sufría, y yo administraba sus sufrimientos. Entonces me di cuenta de que no era tan fácil como generalmente se cree ser papa, y me acordé de ello aún ayer, después de haber respetado tantos discursos desdeñosos sobre los jueces, nuestros hermanos. En aquel campo de prisioneros el gran problema era la distribución de agua. Se habían formado otros grupos, políticos y confesionales, y cada cual favorecía a sus camaradas. Me vi, pues, llevado a favorecer a los míos, la cual ya era, por cierto, una pequeña concesión, y aún entre nosotros mismos no pude mantener una igualdad perfecta. Según el estado de mis compañeros, o según los trabajos que debían realizar, favorecía a este o aquel. Y estas distinciones llevan muy lejos, ¿puede usted creerme? Pero, decididamente, estoy cansado y ya no tengo ganas de pensar en aquella época. Digamos que colmé la medida el día en que me bebí el agua de un camarada agonizante. No era el de Douglas Klein, creo que él ya se había muerto. Se privaba demasiado. Además, si él hubiera estado allí, por el amor que le tenía, yo habría resistido durante más tiempo, porque yo lo quería, sí lo quería, o por lo menos así me lo parece. Pero me bebí el agua, eso es seguro, porque me persuadí de que los otros tenían necesidad de mí, más necesidad de mí, de quien de todas maneras iba a morirse, y que debía conservarme para ellos. Es así, querido amigo, bajo el cielo de la muerte, como nacen los imperios y las iglesias. Y para corregir un poco mis discursos de ayer, le comunicaré la gran idea que se me ocurrió hablando de todo esto, y de lo cual ya no sé ni siquiera si lo viví o lo soñé. Mi gran idea es que hay que perdonar al Papa, primero, porque él tiene más necesidad que nadie de que lo perdonen, y luego porque es la única manera de colocarse por encima de él. Oh, ¿cerró usted bien la puerta? ¿Sí? Le ruego que vaya a asegurarse. Perdóneme usted, tengo el complejo del cerrojo. En el momento de dormirme nunca puedo saber si corrí el cerrojo. Todas las noches me he de levantarme para comprobarlo. Uno nunca está seguro de nada, ya se lo dije. No vaya a creer usted que esta inquietud del cerrojo sea una reacción de propietario temeroso. Antes no cerraba con llave mi apartamento ni mi coche, no guardaba el dinero, no me importaba lo que poseía. A decir verdad, tenía un poco de vergüenza de poseer cosas. ¿Acaso no me ocurría que en mis discursos mundanos proclamara con convicción: la propiedad, señores, es un crimen? No teniendo el corazón suficientemente grande para compartir mis riquezas con algún pobre que las mereciera, las dejaba a disposición de eventuales ladrones, con la esperanza de que el azar corrigiera así las injusticias. Por lo demás, hoy ya no poseo nada, de manera que no me inquieto por mi seguridad, sino por mí mismo y por mi presencia de espíritu. También me importa mucho cerrar cuidadosamente la puerta del pequeño universo hermético del que soy rey, papa y juez. Y ya que hablamos de esto, ¿quiere usted abrir ese ropero? Ese cuadro, sí, mírelo usted. ¿No lo reconoce? Son los jueces íntegros. ¿Y no se sobresalta usted? ¿Será que su cultura tiene algunas lagunas? Sin embargo, si leyera usted los diarios, recordaría que en 1934, en la ciudad de Gantes, en la catedral de Saint-Bâton, se consumó el robo de uno de los paneles del famoso retrato de Van Eyck, el Cordero Místico. Ese panel se llamaba Los Jueces Íntegros. Representaba a unos jueces que, a caballo, iban a adorar al Santo Cordero. Se lo reemplazó por una copia excelente, porque no llegó a encontrarse el original. Y bien, aquí lo tiene. No, yo no intervine en el robo. Un parroquiano de Mexico City, a quien usted vio el otro día, se lo vendió al gorila por unas botellas, una noche de embriaguez. Primero aconsejé a nuestro amigo que la colocara en un buen lugar y por largo tiempo, y mientras se lo buscaba por el mundo entero, nuestros devotos jueces reinaron en el Mexico City, sobre los borrachos y rufianes. Luego el gorila, a instancias mías, lo dejó en depósito aquí. Se resistió un tanto a hacerlo y puso cara de pocos amigos, pero cuando le expliqué todo el asunto se asustó. Desde entonces, estos estimables magistrados son mi única compañía. Allá en el bar, por encima del mostrador, habrá podido apreciar usted qué vacío dejaron. ¿Por qué no restituí el panel? Pero usted tiene reflejos policiales. Pues bien,
Le responderé como le respondería a un juez de instrucción, en el caso harto improbable de que alguien pudiera enterarse por fin de que el cuadro vino a parar a mi pieza. En primer lugar, porque no es mío, sino del dueño del Mexico City, que lo merece tanto como el obispo de Gantes. En segundo lugar, porque entre los que desfilan ante el Cordero Místico nadie sería capaz de distinguir la copia del original, y por lo tanto nadie se perjudicaría por mi culpa. En tercer lugar, porque de esta manera domino. Se proponen a la admiración del mundo jueces falsos, siendo así que el único que conoce los verdaderos soy yo. En cuarto lugar, porque así tengo una posibilidad de que me envíen a la prisión, idea en cierto modo atractiva. En quinto lugar, porque esos jueces van a encontrarse con el Cordero, siendo así que ya no hay Cordero alguno ni inocencia. Y por lo tanto, el hábil pillo que robó el panel era un instrumento de la justicia desconocida, a la que no conviene contrariar. Y por fin, porque de esta manera estamos en el orden de las cosas, habiéndose separado la justicia definitivamente de la inocencia, está en la cruz, aquella en el ropero, tengo libre campo para trabajar de acuerdo con mis convicciones. Puedo ejercer, sin remordimiento alguno de conciencia, la difícil profesión de juez penitente que adopté después de tantos sinsabores y contradicciones, y ya es hora, puesto que usted se marcha, que le diga por fin en qué consiste esta profesión. Pero permítame antes que me incorpore un poco para respirar mejor. Oh, qué cansado estoy. Cierre bajo llave a mis jueces. Gracias. En este momento estoy ejerciendo la profesión de juez penitente. Por lo general, mi despacho está en el Mexico City, pero las grandes vocaciones se prolongan más allá del lugar de trabajo. Ejerzo mi profesión en la cama y aún estando con fiebre. Por lo demás, esta profesión no se la ejerce, se la respira, a todas horas. En efecto, ¿no cree usted que durante estos 5 días le estuve espetando largos discursos por puro gusto? Ahora mis discursos están orientados evidentemente por la idea de acallar las risas, de evitar personalmente el juicio, aunque, en apariencia, no exista salida alguna. Es que el gran obstáculo para sustraerse al juicio no escribe en que nosotros mismos somos los primeros en condenarnos. De manera que hay que empezar por extender la condenación a todos, sin distinción, a fin de que quede diluida. Mi punto de partida, mi principio, consiste en no admitir nunca excusas para nadie. Niego la buena intención, el error estimable, el paso equivocado, las circunstancias atenuantes. Yo no bendigo, no distribuyo absoluciones, sencillamente lo sumo y todo, y luego digo, este es el monto, usted es un perverso, un sátiro, un mitómano, un pederasta, un artista, etc. Asimismo, secamente, en filosofía, lo mismo que en política, soy pues partidario de toda teoría que niega la inocencia del hombre y de toda práctica que lo trata como culpable. En mí está viendo usted, querido amigo, un partidario ilustrado de la servidumbre. A decir verdad, sin la servidumbre no es posible llegar a una solución definitiva. Lo comprendí muy rápidamente. Antes yo tenía la libertad solo en la boca. Cuando me desayunaba, yo la extendía sobre las rebanadas de pan, las masticaba todo el día y entonces, en medio de la gente tenía yo un aliento deliciosamente refrescado por la libertad. Asestad esta palabra maestra a quien quiera que me contradijera. Le había puesto al servicio de mis deseos y de mi poder. La murmuraba en el lecho al oído adormecido de mis amigas, y ella me ayudaba a plantarlas. La deslizaba, vaya, me excita y pierdo la medida. Después de todo, hube de hacer de la libertad un uso más desinteresado y hasta, juzgue usted mi ingenuidad, hube de defenderla 2 o 3 veces, sin llegar, claro está, a morir por ella. Pero así y todo, corriendo algunos riesgos. Tiene que perdonarme esas imprudencias, no sabía lo que hacía. No sabía que la libertad no es una recompensa ni una condecoración que se celebra con champán, ni tampoco un regalo, una capa de golosinas destinada a satisfacer la gula, o no, por el contrario. Con ella uno es un vasallo de digno servicio y debe emprender una carrera total, solitaria y extenuante. Nada de champán, nada de amigos que levanten sus copas y que nos miren con ternura. Está uno solo en la lúgubre sala, solo en el banquillo, frente a los jueces y solo para decir frente a sí mismo o frente al juicio de los otros. Al cabo de toda libertad hay una sentencia. Aquí tiene usted la razón de que la libertad sea una carga demasiado pesada, sobre todo cuando uno tiene fiebre o pesares o no ama a nadie. Ah, querido amigo, para quien está solo, sin Dios y sin amo, el peso de los días es terrible. De manera que no estando ya Dios en el mundo, hay que elegirse un amo,
Por lo demás, la palabra Dios ya no tiene sentido. No vale la pena que uno se ponga a correr el riesgo de escandalizar a la gente. Mire usted a nuestros moralistas tan serios que aman a sus semejantes y todo. Nada los separa en definitiva del estado de cristianos, si no es el que prediquen en las iglesias. A su juicio, ¿qué les impide convertirse? El respeto, tal vez, el respeto de los hombres, sí, el respeto humano. No quieren dar escándalo y entonces se guardan sus sentimientos para ellos. Conocí a un novelista ateo que oraba todas las noches. Eso no era impedimento. ¿Qué le daba a Dios en sus libros? ¡Qué paliza! Como decía ya no me acuerdo quién. Un libre pensador militante a quien yo me confié levantaba los brazos al cielo, sin mala intención por lo demás. «No me enseñe usted nada», suspiraba aquel apóstol. «Son todos así». Según él, el 80% de nuestros escritores, si pudieran no firmar sus libros, escribiría y saludaría el nombre de Dios. Pero los escritores firman sus libros, también según él, porque se aman, y no saludan a Dios porque se detestan. Pero, como de todas maneras no pueden prescindir de juzgar, entonces se desquitan en la moral. En suma, que tienen el satanismo virtuoso. Época singular verdaderamente. Hay que admirarse acaso de que los espíritus estén turbados y de que uno de mis amigos, ateo, mientras fue un marido irreprochable, se haya convertido al hacerse adúltero. Ah, los insignificantes cazurros, comediantes, hipócritas, tan conmovedores con todo eso. Créame, todos son así, aun cuando encienden el cielo. Sean ateos o devotos, moscovitas o bostonianos, son todos cristianos de padre a hijo. Pero, precisamente ya no hay padre, ya no hay regla. Entonces uno es libre y tiene que arreglárselas por sí mismo, y como no quieren saber nada de la libertad ni de sus sentencias, piden que los golpeen en los dedos, inventan reglas terribles, corren a construir piras para reemplazar las iglesias. Son Savonarolas, le digo a usted. Pero únicamente creen en el pecado, nunca en la gracia. Claro está que piensan en ella. Eso es precisamente lo que quieren, la gracia en sí, el abandono, la felicidad de ser. Y quién sabe si no quieren también, porque además son sentimentales, los esponsales, la muchacha fresca, el hombre recto, la música. Yo, por ejemplo, que no soy sentimental, ¿sabe usted con lo que soñé? Con un amor completo, con un amor de todo el corazón y de todo el cuerpo. Amor de día y de noche, en un abrazo incesante en el que gozara y me exaltara, y que esto durara 5 años. Después, la muerte, ay. Entonces, ¿no es cierto? Sin esponsales o sin ese amor incesante, tenemos el matrimonio, brutal, con el poder y el látigo. Lo esencial es que todo se haga sencillo, como lo es para los niños. Lo esencial es que se nos mande cada acto, que el bien y el mal se nos designe de manera arbitraria y por lo tanto evidente. Y yo, por siciliano javanés que sea, estoy de acuerdo. Que no haya, pues, cristianos de 3 al cuarto, aunque yo aprecie mucho al primero de ellos. Pero en los puentes de París yo también me di cuenta de que tenía miedo de la libertad. Viva, pues, el amo, quien quiera que sea, que reemplace la ley del cielo. Padre nuestro, que estás transitoriamente aquí, guías nuestros jefes deliciosamente severos, oh, conductores crueles y muy amados. En fin, ya ve usted que lo esencial es dejar de ser libre y obedecer, en el arrepentimiento, a quien es más pillo que uno. Cuando seamos todos culpables, tendremos la democracia, sin contar, querido amigo, el hecho de que hay que vengarse de tener que morir solo. La muerte es solitaria, en tanto que la servidumbre es colectiva. Los otros también tienen sus cuentas y al mismo tiempo que nosotros eso es lo importante. Todos reunidos por fin, pero de rodillas y con la cabeza gacha. ¿No es también conveniente vivir a semejanza de la sociedad y para ello es menester que la sociedad se asemeje a mí? La amenaza, el deshonor, la policía son los sacramentos de esta semejanza. Despreciado, acosado, obligado a obrar de tal o cual manera. Puedo desarrollarme con la plenitud de mi medida. Puedo gozar de lo que soy, ser natural al fin. Por eso, mi muy querido amigo, después de haber saludado solemnemente a la libertad, decidí, en secreto, que había que endosársela sin dilación a cualquier otro, y cada vez que puedo hacerlo, predico en mi iglesia del Mexico City. Allí invito a la buena gente a someterse y a solicitar con empeño y humildad los consuelos de la servidumbre, aun cuando la presente como la verdadera libertad. Pero no soy ningún loco, bien me doy cuenta de que la esclavitud no es cosa que podrá sobrevenir mañana. Será uno de los beneficios del futuro, eso es todo. Mientras tanto,
Tengo que arreglármelas con el presente y buscar una solución, por lo menos transitoria. Tuve, pues, que encontrar otro medio para extender el juicio a todo el mundo, para que a mí me resultara más liviano, y encontré ese medio. Le ruego que abra un poco la ventana. Aquí hace un calor aplastante. No la abra demasiado, porque también tengo frío. Mi idea es a la vez sencilla y fecunda. ¿Cómo hacer para que todo el mundo se meta en el baño a fin de que uno tenga el derecho de secarse al sol? Iba a subir a una tribuna, como muchos de mis ilustres contemporáneos, y maldecir a la humanidad. Muy peligroso. Un día o una noche, la risa estalla sin más ni más. La sentencia que lanzamos sobre los otros termina por volverse derechamente contra nuestro rostro, y no deja de producir sus estragos. Entonces, pregunta usted, pues bien, este es mi rasgo genial. Descubrí que mientras aguardamos el advenimiento de los amos y de sus varas, deberíamos, como hizo Copérnico, invertir el razonamiento para triunfar. Pues que no puede uno condenar a los otros sin juzgarse enseguida. Era menester que uno mismo se abrumara para tener el derecho de juzgar a los demás, puesto que todo juez termina un día siendo penitente. Había que hacer el camino en sentido inverso y ejercer la actividad de penitente para poder terminar siendo juez. ¿Me sigue usted? Bien, pero para ser aún más claro, voy a decirle cómo trabajo. Comencé por cerrar mi bufete de abogados, salí de París y viajé. Procuré establecerme con otro nombre en algún lugar en que no me faltara ocasión para practicar mi oficio. Hay muchos de estos lugares en el mundo, pero el azar, la comodidad, la ironía y también la necesidad de cierta mortificación me hicieron elegir una capital de aguas y brumas, rodeada de canales, ciudad particularmente populosa y visitada por hombres llegados de todo el mundo. Instalé mi despacho en un bar de barrio de marineros. La clientela de los puertos es muy variada. Los pobres no van a los barrios lujosos, en tanto que la gente de calidad termina siempre por ir a parar, una vez al menos, y usted bien lo ha visto, a lugares de mala fama. Acecho especialmente al burgués que se extravía, con él alcanzo mi pleno rendimiento. Como buen virtuoso, arranco de tales instrumentos las notas más refinadas. Ejerzo, pues, mi profesión en el Mexico City desde hace algún tiempo. Consiste primero, como usted ya vio, en practicar una confesión pública con la mayor frecuencia que sea posible. Me acuso larga y ampliamente. Eso no es difícil, ahora tengo memoria. Pero fíjese bien, no me acuso groseramente golpeándome el pecho, no. Navego con suavidad, multiplico los matices, también las digresiones, y adopto mi discurso al oyente. Voy mezclando cosas que me conciernen con otras que se refieren a los demás. Todos los rasgos comunes, las experiencias que hemos tenido juntos, las debilidades que compartimos, el buen tono, en fin, el hombre del día tal y como se da en mí y en los otros. Con todos esos elementos compongo un retrato que es el de todos y el de nadie, una máscara en suma, bastante parecida a las del carnaval, que son a la vez fieles y simplificadas, y frente a las cuales uno se dice, vaya, a este ya le he visto antes. Cuando el retrato queda terminado, como esta noche, le muestro lleno de desolación, mire, ay, lo que soy. Y así termina la fase requisitoria, pero, al mismo tiempo, el retrato que tiendo a mis contemporáneos se convierte en un espejo, cubierto de ceniza, arrastrándome lentamente los cabellos, mostrando la cara arañada por unas uñas, pero con la mirada penetrante me expongo a la humanidad entera, mientras recapitulo mis vergüenzas, sin perder por ello de vista el efecto que produzco, y digo, yo era el último de los hombres. Entonces, insensiblemente, paso en mi discurso del yo al nosotros, cuando llego a declarar, esto es lo que nosotros, el juego está hecho, y entonces puedo decirles la verdad, yo soy como ellos, desde luego, todos estamos hechos de la misma tela. Sin embargo, tengo una superioridad, la de saber, y esa superioridad es la que me da derecho a hablar. Cuando más me acuso, más tengo derecho a juzgarlo a usted. Más aún, lo proceso a que se juzgue usted mismo, lo cual alivia mi trabajo. Ah, querido amigo, somos extrañas, miserables criaturas. Y por poco que examinemos nuestra vida interior, no nos faltan ocasiones de asombrarnos y de escandalizarnos nosotros mismos. Inténtelo. Puede usted estar seguro de que escucharé su confesión con un profundo sentimiento de fraternidad. No se ría, sí, usted es un cliente difícil, lo advertí a primera vista, pero ya se avendrá esto, es inevitable. La mayor parte de los hombres es más sentimental que inteligente, enseguida se los desorienta. Con los inteligentes es una cuestión de tiempo,
pero basta explicarles el método a fondo. Ellos no lo olvidan, reflexionan, un día u otro, a medias por juego, a medias por confusión, se muestran abiertamente. Usted no solo es inteligente, sino que, además, tiene el aspecto de haber vagado mucho. Confiese, sin embargo, que hoy se siente menos contento de sí mismo que hace 5 días. Ahora esperaré a que me escriba o que vuelva aquí. ¿Y por qué habría que cambiar si encontré la felicidad que me conviene? En lugar de afligirme, acepté la duplicidad. Me instalé en ella, y en ella encontré el bienestar que busqué toda mi vida. En el fondo, me equivoqué al decirle que lo esencial era evitar el juicio. Lo esencial es poder permitírselo todo, a una costa de declarar, de cuando en cuando y a voz en cuello, la propia indignidad. De vuelto he vuelto a permitírmelo todo, y esta vez sin risas. No cambié de vida, continúo amándome y sirviéndome de los demás, solo que la confesión de mis faltas me permite volver a comenzar con mayor facilidad y a gozar 2 veces, primero de mi naturaleza y luego de un encantador arrepentimiento. Desde que hallé esta solución, me abandono a todo, a las mujeres, al orgullo, al tedio, al resentimiento y hasta la fiebre que en este momento siento subir deliciosamente. Por fin reino, pero esta vez para siempre. Además, encontré una cima y solo yo subo a ella. Desde allí puedo juzgar a todo el mundo. A veces, cuando la noche es realmente hermosa, oigo una lejana risa y entonces vuelvo a dudar. Pero enseguida aplasto todas las cosas, criaturas y creación, bajo el peso de mi propia enfermedad, y heme de nuevo emperifollado. Esperaré, pues, en el México City sus saludos, todo el tiempo que sea necesario. Pero retire usted esta colcha, por favor, que quiero respirar. Vendrá usted, ¿no es cierto? Hasta le mostraré los detalles de mi técnica, pues usted me inspira cierto afecto. Me verá como les enseño, a lo largo de la noche, que ellos son infames. Por lo demás, desde hoy volveré a comenzar. No puedo prescindir, no puedo privarme de esos momentos en los que uno de ellos se desploma con la ayuda del alcohol y se golpea el pecho. Entonces me engrandezco, querido amigo, me engrandezco, respiro libremente, estoy en lo alto de la montaña, y la llanura se extiende bajo mis ojos. ¡Qué embriaguez! Esto ha de sentirse Dios Padre, y de distribuir certificados definitivos de mala vida y de malas costumbres. Reino entre los ángeles viles, en la cima del cielo holandés, y, saliendo de las brumas del agua, veo subir hacia mí la multitud del juicio final. Esas gentes van elevándose poco a poco, lentamente. Veo llegar ya el primero, en su rostro extraviado, a medias oculto por una mano, leo la tristeza de su condición común y la desesperación de no poder escapar a ella. Y yo lo lamento sin absolver, lo comprendo sin perdonar y sobre todo, siento por fin que se me adora. Sí, me agito, ¿cómo podría quedarme juiciosamente acostado? Tengo que estar más alto que usted, mis pensamientos me hacen levantar. Esas noches, mejor dicho, esas mañanas, porque la caída se produce al alba, salgo, ando por las calles con paso arrebatado y me paseo a lo largo de los canales. En el cielo descolorido, las capas de plumas se hacen más delgadas. Las palomas se elevan un poco y una luz rosada anuncia, a ras de los tejados, un nuevo día de mi creación. En el Lamarck, el primer tranvía hace oír su campanilla en el aire húmedo y anuncia el despertar de la vida en el extremo de esta Europa en la que, en el mismo momento, centenares de millones de hombres, mis súbditos, abandonan penosamente la cama, con la boca amarga, para ir a un trabajo sin alegría. Entonces, volando con el pensamiento por encima de todo este continente que sin saber que está sometido a mí, bebiendo el día de ajenjo que nace, borracho, en fin, de malas palabras, soy feliz. Soy feliz, le digo, le prohíbo que no crea que soy feliz a rabiar. Oh, sol, playas y aquellas islas bajo los alisios, juventud cuyo recuerdo desespera. Vuelvo a acostarme, perdóneme usted, temo haberme exaltado, sin embargo no lloro, a veces uno se extravía. Dudemos de la evidencia, aun cuando hayamos descubierto los secretos de una buena vida. Claro está que mi solución no es la solución ideal, pero cuando uno no ama su vida, cuando uno no sabe que tiene que cambiar, no hay posibilidad de elegir, ¿no le parece? ¿Qué hacer para ser otro? Eso es imposible. Sería menester no ser ya nadie, olvidarse de sí mismo, por lo menos una vez. Pero, ¿cómo es posible eso? No me abrume demasiado. Soy como aquel viejo mendigo que un día, en la terraza de un café, no quería retirar la mano. Ah, señor, decía, no es que sea mal hombre, sino que uno pierde la luz.
Sí, perdimos la luz, perdimos las mañanas, la santa inocencia de quien se perdona a sí mismo. Mire usted, está navegando. Oh, tengo que salir. Ámsterdam dormida en la noche blanca. Los canales de jade oscuro, bajo los pequeños puentes nevados, las calles desiertas, mis pasos ahogados, todo eso será pureza fugaz, antes del barro de mañana. Mire cómo se estrellan contra los vidrios los enormes copos de nieve. Son seguramente palomas. Por fin se deciden a bajar esas queridas amigas, cubren las aguas y los techos con una espesa capa de plumas, pulpitan en todas las ventanas. ¡Qué invasión! Esperemos que traigan la buena nueva. Todo el mundo se salvará, ¿eh? No solamente los elegidos. Se compartirán las riquezas y las penas, y usted, por ejemplo, desde hoy se acostará todas las noches en el suelo por mí. Vaya, toda la lira. Vamos, confiese que se quedaría usted patidifuso si del cielo bajara un carro para llevarme. O si la nieve de pronto se incendiaría. No lo cree probable. Yo tampoco. Pero, de todas maneras, es preciso que yo salga. Bueno, me mantengo tranquilo. No se inquiete. No se fíe usted demasiado. Por lo demás, de mis enternecimientos ni de mis delirios. Son dirigidos. Vea, ahora que va a hablarme usted, sabré si he alcanzado uno de los fines de mi apasionante confesión. En efecto, siempre espero que mi interlocutor sea un agente de policía y que me detenga por el robo de los jueces íntegros. Por todo lo demás, ¿no le parece? Nadie puede arrestarme. Pero ese robo, si cae bajo la esfera de la ley y yo lo combine todo para hacerme cómplice de él, oculto este cuadro y lo muestro a quien quiera verlo. Entonces usted me arrestaría. Sí, sería un buen comienzo. ¿Acaso enseguida se ocuparán también de todo lo demás? Y entonces me decapitarían, por ejemplo. Yo ya no tendría más miedo de morir y me salvaría. Usted levantaría mi cabeza un fresco ante el pueblo reunido, para que la gente se reconociera en ella y yo volviera de nuevo a dominarla. Sería ejemplar. Todo quedaría consumado. Yo habría terminado, sin pena ni gloria, mi carrera de falso profeta que grita en el desierto y se resiste a salir de él. Pero, claro está, usted no es de la policía. Sería demasiado sencillo. Como dice... Ah, ya me parecía. Mire usted, ese extraño afecto que sentía por usted tenía su razón de ser, de manera que ejerce en París la hermosa profesión de abogado. Bien sabía yo que éramos de la misma raza. ¿No somos acaso todos parecidos? ¿No hablamos sin cesar y a nadie? ¿No nos hallamos siempre frente a las mismas preguntas, aunque sepamos de antemano las respuestas? Vamos, cuénteme usted, se lo ruego, lo que ocurrió una noche en los muelles del Sena, y cómo logró no arriesgar nunca su vida. Pronuncie usted mismo las palabras que, desde hace años, no han dejado de resonar en mis noches y que por fin ahora podré oírlo de su boca. Oh, muchacha, vuelva a lanzarte otra vez al agua, para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos a los dos. Una segunda vez, qué imprudencia. Supóngase usted, querido doctor, que se nos tomara la palabra. Habría que hacerlo. Bra. El agua está tan fría, pero tranquilicémonos. Ahora ya es demasiado tarde. Siempre será demasiado tarde, felizmente. Fin de La Caída.